Tengo dos líquidos transparentes, por un lado anís y por otro lado agua destilada. Voy a mezclarlos a ver qué ocurre. Pongo anís en este vaso. Y agua destilada en este otro. Y a continuación voy a poner un poco de agua en el vaso de anís. Observad cómo se ha vuelto turbio. Se trata del efecto ouzo. El efecto ouzo es una emulsión de aceite en agua que se produce cuando añadimos agua a licores anisados como el anís, el ouzo o la absenta. Una emulsión contiene dos líquidos insolubles entre sí, mezclados de tal forma que uno se dispersa en el otro. La leche, la mayonesa o la mantequilla son emulsiones. El efecto ouzo se debe a que el anís contiene anetol. El anetol es una sustancia muy hidrofóbica y por tanto insoluble en agua, pero muy soluble en alcohol. Al añadir agua baja la concentración de alcohol y por tanto la disolución de anetol se desestabiliza, formándose una emulsión de aceite en agua. Si añadimos un poco de lavavajillas, al ser un detergente, hace que el anetol se disperse más, con lo que la solución se vuelve transparente. Un efecto análogo se puede conseguir calentando la disolución. Recordad que el efecto ouzo no es un cambio químico, sino físico. Voy a introducirla en un baño de agua fría. Pues en efecto comprobamos que el agua se vuelve turbia otra vez al bajar la temperatura. Hay otras plantas además del anís que contienen anetol, por ejemplo el hinojo. Voy a cortar unos trocitos de esta planta de hinojo y con la ayuda de alcohol del 96, vamos a intentar extraer una pequeña cantidad de anetol. Ahora lo voy a meter dentro de este bote y lo dejaré un par de semanas para que el alcohol vaya extrayendo el anetol del hinojo. Añado un poco más de alcohol y esperamos 2 semanas. El aceite de pino contiene una sustancia llamada estragol, que es muy parecida al anetol. Es insoluble en agua, pero soluble en alcohol. Voy a poner alcohol etílico en este vaso y añado unas gotas de esencia de pino. El aceite de pino se disuelve en el alcohol y ahora añado un poco de agua destilada. Observad cómo se enturbia el líquido debido al efecto ouzo. Os voy a mostrar un par de aplicaciones del efecto ouzo. Aquí tengo un vaso de agua, lo ilumino con este láser y prácticamente no se ve el haz, el rayo, a través del agua. Y ahora a continuación le añado unas gotas de solución de esencia de pino en alcohol. Voy a apagar luces para que se vea mejor. Observad cómo se dispersa la luz y por tanto podemos ver el haz del láser. Voy a disminuir un poco la concentración. Ahora podemos visualizar mucho mejor el haz del láser, puesto que al quitar turbidez dejamos que pase hasta el fondo del vaso.
Otra aplicación del efecto Uzo es como vehículo o excipiente. Por ejemplo, tengo aquí este botecito de insecticida para frutales, cuyo compuesto activo no es soluble en agua, y dado que este insecticida hay que disolverlo en una gran cantidad de agua para poder fumigarlo o pulverizarlo sobre las hojas de los árboles, y como no es soluble en agua, pues lleva unos aditivos, unas sustancias que al mezclarlo en agua hace que se disperse, que se forme una emulsión debido al efecto Uzo. Pongo agua en este vaso y ahora le voy a añadir una pequeña cantidad del insecticida. Fijaros que con tan solo unas poquitas gotas hemos conseguido hacer una emulsión en agua. Pues esto ha sido todo. Nos vemos los lunes en CienciaBit.